Mis amados, damos gracias al Señor por la serie de mensajes que vamos a empezar a partir de hoy y no sabemos hasta cuándo llegaremos en el tiempo, y tiene que ver con mensajes que el Señor nos trae en un grupo de profetas llamados profetas menores. Los profetas menores no son menores por su importancia, sino que son menores de pronto por la extensión de sus escritos. Aunque uno en el número de capítulos ve algunos que pueden tener menos capítulos que el profeta menor con el que vamos a iniciar esta noche, que es Oseas. Pero tienen para nosotros grandes mensajes que deben retumbar en nuestra mente y en nuestro corazón con la fuerza con la cual retumbaron esos mensajes en el momento en que estos profetas hablaban a su pueblo. Vamos entonces a pedir el favor de Dios para esto, y que sea el Señor de la palabra el que nos ayude. Y pedimos, Padre, que estés con nosotros, que tu Espíritu Santo sea benigno para cada uno de nosotros, que abra nuestra mente el entendimiento a la palabra, que esa luz que solo Él puede dar a las Escrituras la podamos recibir en todo su esplendor, con toda la magnitud, para que veamos qué tan pertinentes son estos mensajes, que no se quedan allá en las páginas de la Biblia, en los anales de la historia, sino que cobran vida en cada uno de nosotros. Ayúdanos, mi Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados. Empezamos entonces hoy con Oseas, y vemos a Oseas como un mensaje vivo para un pueblo infiel. Un mensaje vivo para un pueblo infiel. Y vamos a hacer la lectura. Hoy es una lectura muy extensa, pero que sea este el momento de escuchar la palabra de Dios en cada uno de los aspectos que quiere enseñarnos. Entonces vamos a mirar primero en qué tiempo fue el ministerio de Oseas, dónde está ubicado en medio de la historia el ministerio de Oseas. Y lo vamos a ver en el capítulo 1, versículo 1, y dice: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Entonces estamos mirando un ministerio que abarca, ese ministerio está ubicado en el reino del norte y abarca un periodo aproximado entre el 752 al 722 antes de Jesucristo. Y hay algo que destacar aquí, y es que poquito se dice acerca de Oseas, y no quiere decir que Oseas no fuera importante. Cuando nosotros veamos que en la palabra no hay una descripción gigante del profeta o del siervo del Señor, no es porque el profeta no haya sido ese siervo utilizado por Dios y haya sido pues el vehículo importante utilizado por Dios, sino que lo importante viene a través de las enseñanzas de Él, y eso es lo que debemos entender, sin menospreciar al profeta, pero retomando para nosotros la grandeza del mensaje. Y aquí lo que vamos a ver es que Dios le pide a Oseas que predique de una forma muy especial, y es que predique con su vida cotidiana en medio de un aspecto muy importante, y es su relación matrimonial, su vida familiar, porque no es solo la relación con su esposa, sino la incidencia que esta relación tiene
con sus hijos. Entonces vamos a mirar la familia de Oseas, pero pensemos un poquito para cada uno de nosotros antes de adentrarnos en la lectura, y más que ustedes son conocedores de la palabra y ya saben en qué consiste esta enseñanza, pero pensemos en un matrimonio para nosotros, en una familia. ¿Qué es lo que pensamos cuando nos vamos a casar? Una persona sensata no piensa solamente en quién va a ser su pareja, sino qué viene después de su pareja. Hay personas, sabemos, que no tienen la bendición de tener hijos, aunque sean casados, pero lo normal, digamos, lo que es muy previsible es que cuando se tiene un esposo o una esposa se piense en los hijos. Entonces, ¿cómo buscamos a esa esposa para nuestros hijos? Como la mejor, en este caso como la mejor. Que también es para los esposos, sí, pero vamos a quedarnos un poquito en el mensaje para que entendamos hacia dónde va. Y cuando una persona con mucha autoridad nos dice algo acerca de esa persona con la que vamos a contraer matrimonio, ¿qué es lo que debemos hacer? De una manera sensata, pues hacerle caso. Pues aquí es Dios mismo quien le advierte a Oseas cómo va a ser su esposa. Entonces vamos a leerlo en los versículos 2 y 3. Seguimos ahí en ese capítulo 1. En el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz a un hijo. Entonces, miren, anda y cásate con una mujer ramera, como dicen otras versiones de la palabra, con una prostituta. Y hay personas que intentan como sacar a Dios de un apuro y tratan como de decir, no, es que eso fue irreal, no es que haya sido un matrimonio llevado a la práctica. ¿Y por qué algunas personas, inclusive comentaristas, dicen esto? Porque es que Dios mismo en la palabra decía que ni un sacerdote, por lo tanto ni un profeta, debía casarse con una mujer que fuera inmoral, que tuviera un comportamiento inmoral. Entonces, ¿cómo así que Dios le dice a este profeta amado que vaya y se case con una ramera, con una mujer fornicaria? ¿Cómo le dice eso? Entonces, no le está diciendo eso por cualquier antojo, sino que él tiene razones. Y vamos a ver cómo, por más chocante que esto nos parezca, por más horrible, como que un mandato como traído a los cabellos, como que no tiene mucho sentido, sí tiene sentidos. Y lo dice en los por qué. Y le dice que tome esta mujer fornicaria porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Entonces esa es la razón. Ahora, si de pronto para alguno de ustedes que está escuchando y por más que haya leído el libro de Oseas, todavía resulta como fastidioso, como desafiante que Dios le haya dado ese mandato a Oseas, entonces cuando comprenda la verdadera razón por la cual Dios hace ese pedido, póngase de rodillas. Puede que lo entienda ahora, puede que ya lo haya entendido, pero no le encuentre como la trascendencia. Pero de verdad, cuando uno comprende por qué Dios hace ese pedido, a uno no le queda más sino ponerse de rodillas y decirle: perdóname, Señor. Perdóname porque yo soy esa mujer fornicaria. Perdóname porque yo soy como ella, peor que ella, pero tú eres un marido, como lo vamos a ver, mucho más
amoroso, santo y perfecto que el mismo Oseas. Porque lo que vamos a ver aquí es una ilustración de lo que es el amor de Dios hacia un pueblo que es infiel, hacia una esposa que él decidió llamar y decidió comprarla con precio de sangre, pero esa esposa vez tras vez le da la espalda y se va detrás de sus amantes. Entonces, de la relación, volviendo a la vida de Oseas, de esa relación nacieron 2 hijos y una hija. Y vamos a leer los versículos desde el 4 hasta el 9. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-Ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: ponle por nombre Lu-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Entonces vemos ahí 2 hijos y una hija. Y lo que vemos es que a través de cada uno de estos hijos el Señor está presentando a todo el pueblo, le está dando una lección espiritual para la casa de Israel. Porque le dice, lo que le está diciendo es: mi esposa, el pueblo que yo elegí, la iglesia como la conocemos hoy, el pueblo de Dios lo conocíamos antes con ese nombre, Israel como un todo, con sus 12 tribus, la iglesia como la conocemos hoy, ¿qué produce? Hijos, y fueron hijos de fornicación. En el primer hijo dice que esta mujer le dio un hijo. Miren, hay muchas cosas con respecto a lo que es esta fornicaria, prostituta, ramera, esta Gomer. La Biblia no se detiene al decir, mire, es que ella era prostituta antes de casarse, fue prostituta luego del matrimonio. Aquí lo que importa es, una vez que están unidos en el santo matrimonio, ¿cómo fue el comportamiento de ella? Mire que no se detiene en cómo fue antes, sino cómo fue el comportamiento cuando fueron unidos en matrimonio. Entonces, hasta aquí uno lo que ve es que el Señor a través de esos hijos va a dar el castigo, como quien quiere cortar toda evidencia de la relación que se tuvo en determinado momento. Pero vamos a ver cómo se entremezcla el pecado, el juicio, pero también la misericordia de Dios. Y vemos esto aquí con una promesa posterior al juicio que acaba de emitir, versículos 10 y 11. Con todo, o sea, con todo lo que pasa con la fornicaria, más los hijos de fornicación, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Entonces, ahí lo que uno ve es una ilustración de lo que es el corazón de Dios. Es lo que debemos ver. Si bien todo el matrimonio y los hijos son una ilustración de lo pecaminosa que es la iglesia,
de lo prostituida que es la iglesia, lo que vemos constantemente es que, primero, Dios no es ni ciego ni sordo ante el pecado de su esposa, pero tiene un corazón que desborda todas las expectativas que uno puede tener. Y vamos a ponernos un poquitico en el lugar de este hombre, hasta aquí en esta parte que llevamos de Oseas. Dicen que en un pueblo pequeño toda cosa que sucede se convierte muchos dicen en un gran infierno, no es ni siquiera en un gran chisme, porque es que es como en el caso de Oseas, no era ningún chisme, era una realidad. Pero pensemos cómo es la vergüenza de este hombre, cómo es la afrenta. Entonces, si todo el pueblo lo sabe, cuando él va a llevar la palabra, porque aquí lo que está diciendo, lo que está haciendo Oseas es un recuento de lo que ya pasó. Él está contando la historia como sucedió. Mire que todo va supremamente rápido. Entonces, Oseas se para ante el pueblo, que era como antes hablaban, y le dice al pueblo: mire, ustedes ya saben por qué las lágrimas que me han visto y por qué como la vergüenza reflejada en mi rostro. Ustedes saben quién es mi esposa y ustedes saben cómo fueron concebidos mis hijos. Pues saben algo, Dios lo que me ha pedido es que les hable a ustedes, porque de la manera que ustedes ven que yo sufro y me avergüenzo, de la misma manera sufre Dios. Porque así como yo he sufrido la vergüenza de tener una esposa adúltera que se va detrás de sus amantes, de la misma manera esa confrontación como pueblo se la hacemos al Señor. Entonces, pensemos cómo no sensibilizarse con eso. ¿Cómo no sensibilizarse uno si uno ve lo que le está pasando a este hombre? Un hombre bueno, como vamos a ver aquí, un hombre correcto, un hombre perdonador, un hombre que apoya, pero sin embargo lo que recibe de su esposa es afrenta y vergüenza todo el tiempo. Es un insulto permanente, un insulto permanente. Entonces, vamos a ver que si bien Dios tiene un corazón perdonador, lo que está haciendo Dios aquí es confrontando a esta mujer, está confrontando a esta esposa que se prostituye, y lo hace en el capítulo 2, de los versículos 2 al 13. Voy a leer de corrido. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude y la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado
para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mi salario son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Miren esto. Esto es un anuncio del castigo que le va a hacer, digamos, el esposo que está sufriendo la afrenta, lo que le advierte a la esposa que le va a pasar, lo que Dios le está diciendo al pueblo que le va a pasar. Todo aquello que le ha dado se lo va a quitar. Pero miren algo bonito, que el Señor advierte, pero mire que advierte como deseando que cambien las cosas. En el versículo 2 le dice: aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, como quien dice, esto es lo que le va a pasar, pero si quita todo eso que está haciendo, las cosas pueden ser diferentes, completamente diferentes puede ser. Es decir, quite todo lo malo que está haciendo, y todo aquello que yo le digo que va a pasar se puede cambiar. Y no es porque el Señor se arrepienta de lo que va a hacer, sino que el Señor es un Dios de oportunidades, que es lo que nosotros tenemos que ver. Y lo que le muestra es que de acuerdo a cómo es el crimen que comete, de la misma manera va a ser el castigo que recibe. Vean, por asuntos de tiempo y a veces porque nosotros la palabra del Señor la vamos pasando muy por alto, pero si a cada una de estas palabras que le dice, nosotros empezamos a pensar y nos situamos como Gomer, si nosotros entendemos que es que esa palabra no es para una mujer inventada, sino que Dios permitió que Oseas viviera en carne propia todas estas circunstancias y entendiéramos de qué manera cada uno de nosotros, y dijéramos, yo, no toda la congregación, no toda la iglesia universal, sino yo, por mi nombre, de qué manera he adulterado, de qué manera aquello que yo he recibido del Señor se lo atribuyo a mis fuerzas, a mi inteligencia, se lo atribuyo a la capacidad que yo tengo. Yo entendería la magnitud de la fornicación, del adulterio que yo cometo delante de Dios. Mire ahí, hay cosas como estas que decía, que ella, Gomer, está hablando, habla Oseas, habla Dios, dice, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Vea, ¿hasta dónde llega el amor de Oseas por esta mujer? Un amor que Dios mismo se lo sembró, un mandato que Dios le dio de protegerla y de ayudarla. ¿Saben qué hacía Oseas? Le enviaba con el amante de turno, le mandaba el mercado, le daba la platica para los gastos extras. Pero ¿qué hacía él cuando le entregaba todas las cosas? No le decía, mira, aquí nos mandó Oseas, porque era para ambos, sino aquí te traje. ¿Y qué era lo que ella hacía? Le daba las gracias al amante, cuando quien le daba era el esposo. Igualito pasa con nosotros. Cuando nosotros le damos gracias a nuestras fuerzas, a nuestra inteligencia, a nuestra capacidad, al empleador, por las cosas que recibimos y con las cuales nosotros suplimos todas nuestras necesidades. ¿A quién le damos gracias?
por el aire, por la vida, por el amanecer, por todas las cosas que nosotros recibimos del Señor. Y muchas veces no decimos sino gracias, gracias a la vida. No, gracias a Dios por todas las cosas que nos da, pero nos comportamos de una manera que es muy desobligante para con el Señor. Entonces, por eso Él les habla de dejar todas aquellas cosas en las cuales o a las cuales le damos gracias y dejamos de hacerlo con Dios. Esa gratitud que tenemos para con todos, menos para con Él. Pero cuando Él habla de castigo, tiene un propósito en mente y es lo que debemos tener en cuenta. Y ese propósito es restaurar. Pero ¿cómo se logra esto? Vamos a hacer la lectura. Pero Él habla de restaurar y para eso tiene que alejar a todos esos dioses falsos, a todos esos ídolos. Versículos 14 al 23. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Entonces, miren esto, es que como leyéndolo de una manera poética, como está escrita, cómo trata de renovar el matrimonio. Ahora pensemos, esto no fue una sola infidelidad, muchas infidelidades, incontables vergüenzas delante de todo el mundo. Y dice, después de decir que la va a castigar, que le va a quitar esos baales, que le va a quitar todo, le dice, yo la atraeré, es decir, yo la conquistaré, independiente de cómo sea ella, la voy a seducir, la voy a conquistar y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Isi y nunca más me llamarás Baal. Y es decir, me vas a llamar como tu esposo, te vas a arrepentir y volverás a mí como tu esposo. Vamos a tener un matrimonio renovado, es lo que le dice. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Es que esto es impresionante, porque después de ella solo darle maldad, infidelidad, él le dice, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Es decir, después de todas las fornicaciones, después de todos los ídolos, después de toda tu prostitución, te voy a dar tanta fidelidad, te voy a cautivar de tal manera que me conocerás. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Lo Ruhama y diré a Lo Ami, tú eres pueblo mío, y él dirá Dios mío. Es decir, y tendré como toda esa misericordia con la ramera, con la prostituta, pero también con los hijos de prostitución, de fornicación.
Ese es el amor divino de Dios. Entonces, si a nosotros nos parece muy fastidioso, si nos desafía mucho lo que Dios le pidió a Oseas, entonces a cerrar los ojos y a pensar que es que cada uno de nosotros somos Gomer, de una u otra manera, y llenos de ídolos. No, pero es que yo no adoro a ninguno que esté o colgado en la pared o que esté levantado en ninguna casa de oración. No, pensemos en todo aquello que desplaza el tiempo para Dios, el amor para Dios, el servicio para Dios. Y pueden ser cosas buenas, buenas como ¿qué? Mis hijos, mi esposo, un trabajo. Nada de eso por sí mismo es malo. Lo que es malo es cuando eso se siembra de tal manera en mi corazón que me roba el tiempo para Dios, que no lo encuentro. No encuentro tiempo para Él, ni para orar, ni para venir a la casa de oración, ni para leer su palabra, ni para elevarle una alabanza, ni una acción de gracias, ni para nada, porque no tengo tiempo para nada de eso. Y miren cómo termina. Termina ilustrando lo que nosotros llamamos restauración, redención. Y es una ilustración viva de eso. Capítulo 3, del 1 al 5. Me dijo otra vez Jehová, está hablando Oseas, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada, y le dije: tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Esa es una ilustración de la restauración. Miren lo que hizo Oseas. Una prostituta que se degradó tanto que la vendieron en el mercado de esclavos. Cuando uno lee Levítico, un esclavo se compraba por 30 siclos de plata. ¿Y por cuánto fue vendida Gomer? Por 15. ¿Qué le pasó a esta mujer? Ni como esclava servía, completamente degradada. Pero ¿qué hizo Oseas? Nada más piensen por un momento. Un gran mercado de esclavos, y todo el mundo conoce a la esposa de Oseas, y Oseas ofreciendo por su esposa, por una mujer que ya era despreciada de tanto que se había prostituido, y vuelve y la compra y dice: la tomo para mí en fidelidad, y vuelve y la toma para él a pesar de todo, sin importarle que el pueblo completo se estuviera burlando de él, de cómo hacía eso, porque la gente no iba a decir: ay, qué tan misericordioso, sino que tan tonto, cómo lo hace. Él hazme reír del pueblo. Bueno, y si lo aplicamos a nosotros, si lo aplico a mí, a Gomer, ¿cuánto pagó Jesús por mí? No pagó 15 siclos de plata, sino que ahí dio su sangre por mí, para sacarme de ese estado de esclavitud y de degradación en el que me tenía el pecado. Lo que pasa es que yo debo entender de dónde me sacó Él y qué hizo Él por mí, que siendo en forma de Dios no se aferró a nada de eso, sino que me consideró tan valiosa como para dar su vida por mí. Fornicaria, prostituida, en pos de ídolos.
Lo que pasa es que nosotros trivializamos eso y nosotros como que calculamos cuánto puede ser la sangre de Jesús. Entonces, ¿cuánto corresponde a mí? Y la salvación es individual y el sacrificio se entiende como algo individual. Si yo no comprendo la magnitud de mi pecado, la bajeza de mi pecado, lo que significaba el estado pecaminoso en ese momento, no voy a comprender el verdadero valor del sacrificio en la cruz. Es como cuando no conozco a Dios, cuando yo no conozco todo lo que hace parte de Dios, porque decimos Dios muy fácil, pero cuando no conocemos todos sus atributos, no entendemos lo que significa ser santo, santo, santo. En la medida en que lo vamos conociendo, al santo, 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 entendemos esa magnitud del pecado. Así que esto debemos mirarlo en esos dos aspectos. Mirar la grandeza de Dios y la magnitud de mi pecado para entender esto. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo acá? Que nos volvamos a Él, pero volvernos a Él de verdad. Él ya pagó el precio, Él ya sufrió el escarnio público por cada uno de nosotros. Entonces es volvernos a Él y es entender la promesa que hay para cada uno de nosotros. Todo esto ilustra el resto del mensaje que hay contenido en el libro de Oseas, y debemos pedirle a Dios que nos acompañe en este camino por las enseñanzas de Oseas para entender todo lo que Él pide y mirar cuántas veces Dios ha advertido, pero el pueblo es ciego y el pueblo no escucha. Primera de Pedro 1, 18, 19 dice: pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Entonces démosle gracias al Señor, porque Él tuvo que sufrir y derramar hasta la última gota de sangre para que cada uno de nosotros fuéramos rescatados de ese foso profundo del pecado. Padre, gracias, Señor, por esta hermosa ilustración de la redención, de cuán valiosa es tu sangre y cuál es la magnitud de ese sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros en la cruz. Señor, que podamos reflexionar acerca de esta enseñanza viva para un pueblo infiel, un pueblo rebelde, una iglesia, Señor, como hoy se denomina, que es infiel, que adultera de múltiples maneras. Una iglesia que se ufana de no tener ídolos al interior de la casa de oración, pero una iglesia con un corazón repleto de ídolos, ídolos fabricados por las ambiciones, ídolos fabricados por los deseos de la carne, que combaten todo el tiempo contra el espíritu, y un espíritu que opacamos, que nos habla, que nos grita, que nos mueve, pero nosotros nos quedamos quietos y queremos hacernos los sordos ante la voz audible de Dios cada día. Señor, permite que podamos reflexionar y que no digamos que estos son palabras del Antiguo Testamento, cuando era la ley la que debía cumplirse, sino que son las palabras de Dios hoy. Unas palabras que son gritadas desde la cruz, unas palabras que son gritadas desde el trono en el cielo y que nos piden que nos movamos, que destapemos los oídos y que enmendemos la acción, la obra de cada día, esa obra que va en contra de Dios. Señor, ayúdanos a entender
Ayúdanos a escuchar y a poner tu palabra por obra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.